Buenas tardes. Iniciamos la sesión solemne de incorporación de don Javier Frías Conde a la Academia Ecuatoriana de la Lengua en calidad de miembro honorario. Es muy grato el recibir a don Javier Frías Conde, no solo por sus estudios de filología, sus estudios de lingüística, sino también por sus trabajos de creación literaria en el ámbito de la poesía, de la narrativa, de la literatura infantil. Eh, Tenemos eh, pues toda la certeza de que habrá una estrecha colaboración en calidad de miembro honorario con nuestra academia. Así que enhorabuena, muchas gracias por la asistencia de todos y vamos a iniciar el programa con el siguiente orden del día. Primero, intervención de don Francisco Proaño Arandi, director de la Academia Ecuatoriana de la Lengua. Francisco, por favor. Muy buenas tardes. Primero, gracias por su presencia en esta casa de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, que es su casa. Bienvenido, profesor Javier Frías Conde, señor subdirector de la Academia, doctor Gonzalo Ortiz Crespo, nuestro secretario, Juan Diego Araujo. Estamos aquí con el gusto de tener a nuestra ex subdirectora, doña Susana Cordero de Espinosa. Gracias a todos. Hace exactamente un año, el 26 de agosto del 2025, tuvimos el privilegio de escuchar en el auditorio de nuestra academia, en este recinto, una conferencia sobre el tema la influencia del árabe en las lenguas ibero-románicas, dictada por un destacado humanista contemporáneo, conocido filólogo, investigador en profundidad del idioma español y del vasto universo lingüístico y cultural constituido por las lenguas romances y en particular las ibero-románicas, el profesor Javier Frías Conde. Esta tarde, en este mismo auditorio y en grata coincidencia, la Academia Ecuatoriana de la Lengua tiene el honor de distinguir y recibir en su seno a tan notable investigador y lingüista en calidad de nuevo académico honorario. Distinción que nuestra institución concede a personalidades que se han destacado por sus trascendentes aportes al conocimiento de la lengua y de las letras humanas, y que en el caso de ciudadanos extranjeros han contribuido notablemente a la cultura ecuatoriana y a sus instituciones. Filólogo de amplia trayectoria en la docencia y la investigación, ha sido profesor visitante en diversas universidades de Europa, América Latina y África. Sus líneas de investigación se centran en la lingüística ibero-románica, la filología gallego-portuguesa con especial atención en la sintaxis comparativa y las formas de tratamiento de esta especialidad. Su hoja de vida es realmente impresionante. Verdadero políglota que, a más del amplio espectro de las lenguas romances, conoce bien otras como el árabe, el alemán, el checo, el francés o el inglés. Autor de innumerables trabajos científicos y técnicos y estudios relativos a la sintaxis y en especial a la llamada gramática funcional categorial. En el presente año, precisamente, ha publicado su Manual de Sintaxis del Español, según la teoría de la denominada gramática funcional categorial, en el Centro de Publicaciones de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la PUSE. Forma parte del prestigioso Círculo Lingüístico de Praga. En el Ecuador ha dictado cursos de formación lingüística literaria, por ejemplo, en la Universidad Técnica Particular de Loja, la UTPL, sobre diversos aspectos lingüísticos en la Universidad Católica de Quito. En el 2019 mantuvo una estancia de trabajo e investigación en la Universidad Central del Ecuador para el proyecto Gramática Funcional Categorial. De modo anterior a esta estancia científica, publicó en el 2017 el libro
Fundamentos de Gramática Funcional Categorial, obra en coautoría con otros destacados investigadores. Para solo referirnos a la dirección de tesis universitarias ecuatorianas en las que el profesor Frías, que son 3 y próximamente 4, cito 2. La titulada Las formas de tratamiento en el español, uso de la forma vos en el habla de Quito, de la UNED, trabajo de Azucena Escobar Miño, y la relativa al tema Perspectiva de la sociedad en la novelística de Ángel F. Rojas, UNED, trabajo de Cristian Zarango Jaramillo. Paralelamente, el profesor Frías es un experto, promotor e investigador en materia de literatura infantil. En este tema ha publicado importantes trabajos investigativos. Tenemos pues entre nosotros a un científico cuyos intereses intelectuales van mucho más allá del ámbito de su especialidad, que es el de las lenguas romances y en particular la evolución de las ibero-románicas. Prueba de ese interés universal es la conferencia con que nos deleitará e ilustrará esta tarde, titulada Algunos rasgos gramaticales del español ecuatoriano. Este solo hecho nos habla de sus conocimientos con respecto al fenómeno lingüístico ecuatoriano, enfocado desde la perspectiva del análisis estructural, materia en la cual es experto reconocido en el mundo académico. A la vez considero que se trata de un aporte sumamente valioso, fundamentalmente para quienes se ocupan de trabajos lingüísticos y gramaticales, y también de nuestra identidad como país multicultural y plurilingüe, donde cotidianamente vivimos y hablamos en un ámbito de intensa interinfluencia entre los idiomas vernáculos y los considerados oficiales, como el español y el quichua, este último en el ámbito de las áreas donde se lo practica cotidianamente. El profesor Frías es de aquellos taumaturgos que buceando singladuras del lenguaje a través de los tiempos, entre lo que permanece, lo que sobrevive y lo que se vuelve novedad en cada presente, descubre lo que deviene como lo más esencial del periplo histórico, fortaleciendo lo que todo pueblo es conforme en lo que es a su identidad en medio de las ineludibles transformaciones. Recuerdo aquí las palabras de otro académico honorario de nuestra institución, el gran violonchelista e investigador mexicano Carlos Prieto, en su libro 5000 años de palabras, escrito en torno al origen y evolución de las lenguas. Dice Prieto al referirse al latín y las lenguas romances: decir que el latín es una lengua muerta no es totalmente cierto. Sobrevive en su literatura y su cultura, pero sobre todo sobrevive en las series de lenguas a las que ha dado origen y que son el resultado de su evolución y de la suma de influencias extralatinas absorbidas. El latín que se hablaba en la República de Roma en el siglo II antes de Cristo no era el mismo que habló Séneca en el siglo I después de Cristo, ni mucho menos San Jerónimo en el siglo V. Pero no existe una discontinuidad que abruptamente separe el latín del español o del italiano contemporáneo. Comillas. Rasgos que me parecen podrían ser aplicados al español ecuatoriano en su evolución en medio de las interinfluencias históricas con las lenguas vernáculas y otros fenómenos supervinientes. El profesor Frías develará para nosotros muchos de estos aspectos sin duda fundamentales. Su presencia como académico honorario, señor profesor Javier Frías Conde, inicia, estoy seguro de ello, una etapa de fructífera colaboración entre usted y la Academia Ecuatoriana de la Lengua, entre cuyos objetivos constan precisamente los de impulsar, con entidades nacionales e internacionales, los estudios lingüísticos y gramaticales, con especial énfasis en el uso del español en el Ecuador. Sea usted bienvenido a esta academia que es desde hoy también su casa, esperando tenerle muchas veces más en nuestra patria, país al que ha venido aportando significativamente en las áreas de su especialidad y en otras muchas, afines o no. Muchísimas gracias a todos.
Como ya ha anunciado nuestro director, la disertación que está previsto como segundo punto del orden del día, la disertación de don Javier Frías Conde, se titula Algunos aspectos gramaticales del español ecuatoriano. Invitamos pues a venir acá. Estimado público, buenas tardes, boa tarde, que es como se dice en gallego, mi lengua familiar. Me van a permitir, con todo el cariño de verdad, pero mi nombre no es Javier, es Xavier. Digo con todo el cariño, pero ya sé que aquí en Ecuador escriben Javier con X, pero es que mi nombre es gallego, entonces por eso entiendo perfectamente que lo pronuncian a la ecuatoriana, pero es para mí un orgullo compartir con ustedes esta sesión. Permítame, en primer lugar, agradecer a la Academia Ecuatoriana de la Lengua, a través de su presidente, don Francisco Proaño Arandi, por este nombramiento, y gracias a todos los académicos y académicas que forman parte de la misma. Pero permítame también agradecer a Valeria Guzmán, porque ha sido el nexo que ha hecho posible todo este proceso. Igualmente quiero agradecer a todo el público presente por estar aquí hoy. Entre ustedes se encuentran personas muy queridas para mí. Algunas las considero parte de mi familia ecuatoriana. Sucede que desde que llegué a Ecuador, por primera vez en 2015, ya hace tiempo, eh, mi vida dio un giro inesperado. Este país ha influido mucho en mi carrera docente. Como ha dicho don Francisco, he dirigido hasta ahora 3 tesis doctorales. Quizá en el futuro haya una cuarta, ya veremos. Por aquí está la interesada, no voy a decir nada. Entonces, también ha influido muchísimo en mi carrera investigadora. He realizado varios estudios lingüísticos que don Francisco también ha mencionado, pero quisiera traer aquí a la profesora Ana Estrella, que muchos de ustedes conocen, porque muchos de estos trabajos los hemos realizado conjuntamente. Y también en lo literario, resulta que una gran parte de mis trabajos literarios han sido publicados y se publican en Ecuador. De hecho, nada más llegar pues a mitad de este mes de agosto, pues ya tenía 2 libros encima de la mesa esperándome, 2 libros de literatura infantil. Por tanto, siento Ecuador como mi segundo país. Y esto dicho en boca de un español puede parecer extraño, ¿no? Pues aseguro que esto en mi boca es totalmente sincero. Y mi conexión con el país es fortísima. Lo visito todos los años y espero que siga siendo así durante mucho tiempo, al menos mientras mi salud me lo permita. En cuanto a la academia, asumo un compromiso con ella y por ende con el país de mantener mi actividad académica e investigadora y además de los trabajos ya realizados, espero continuar con nuevos proyectos de estudios lingüísticos en los que mi afán es que participen además investigadores ecuatorianos. Estas actividades tienen como objetivo profundizar en la realidad lingüística del español ecuatoriano. Y sin más, permítanme iniciar mi discurso de incorporación como académico de honor de esta academia con la ya mencionada conferencia Algunos aspectos sintácticos del español ecuatoriano, que está en parte basado en un trabajo académico que también realicé con la profesora Ana Estrella, que posteriormente he prolongado. No es exactamente el trabajo que hicimos juntos, pero recoge toda una serie de principios sintácticos, pero también pragmáticos. Y con esto quiero insistir en una cosa.
En los estudios que se han hecho del español ecuatoriano hay cosas, muchísimas de lexicografía, ciertamente, cosas de sintaxis, algunas también, pero hay muy poquito de pragmática. Yo aquí voy a dar algunas pinceladas. Y por ahí hay algunas líneas de investigación en el futuro del uso del español ecuatoriano desde el punto de vista pragmático, que bueno, veremos en qué acaban. Así que, por mi parte, muchas gracias y paso ya. Como verán, vamos a usar diapositivas. Soy profe universitario, esto es de formación profesional. Yo me siento incapaz de soltarles aquí, como decimos en España, un rollo. Ya tendrán tiempo de dormir luego en casa, entonces prefiero hacerlo un poquito más dinámico. Entonces, con esto, pues paso a presentarles la... A ver si me deja, porque estos aparatos ya saben que los carga el diablo. Bueno, entonces yo me he planteado como un par de objetivos, ¿no? Curioso porque ahí pasa, pero aquí no. Estas cosas, ya digo que, bueno, me fijaré en la pantalla y acabamos antes. Bueno, básicamente es describir y explicar una serie de fenómenos, principalmente sintácticos, característicos del español de Ecuador, aunque no todos ellos son ecuatorianos. Aquí hay fenómenos que, por supuesto, se usan en Ecuador, pero también aparecen, por ejemplo, en Colombia. Muchos de ellos aparecen también en Colombia. Alguno puede aparecer en Perú y, por supuesto, en Venezuela. Demostrar que la mayoría de estos fenómenos no son exclusivos de Ecuador. Sí, que es un poco lo que acabo de decir, pero son característicos. No exclusivos, pero sí característicos. Muchos sí, pero no todos. Y aparecen también, como decía, pues en otras variedades del continente. ¿Vale? Bueno, esta afirmación de que el español ecuatoriano constituye un sistema gramatical perfectamente organizado suena muy solemne, pero ¿qué quiere decir? Quiere decir que el español ecuatoriano es un español con todas las de la ley. Y cuando nos encontramos con personas de lengua española, de donde sea, que pueden criticar la manera de hablar de los ecuatorianos, no tiene ni base ni fundamento. O sea, las variantes lingüísticas son la diversidad dentro de la unidad. Y atacar eso, con perdón de la palabra, es de cretinos. Entonces, fíjense que yo cuando vine a Ecuador en 2015, lo primero que me topé es con que había tantísimas cosas que no entendía que me pregunté, pero ¿de verdad hablan español? De verdad, me lo pregunté. Los primeros días fueron para mí un desastre. También me ha vuelto a pasar en Brasil, cuando estuve la primera vez hace 3, 4 años. Yo hablo portugués de Portugal. Cuando llegué a Brasil, digo, ¿pero esta gente qué habla? Bueno, pues a mí la verdad es que me encanta todo esto. Me encanta porque cuando estoy en España después escucho las variantes, o sea, la variante ecuatoriana, como dicen ustedes, la extraño. O como decimos en España, la echo de menos. Y siempre, bueno, pues hay algún amigo o amiga al otro lado y charlamos un ratito y, bueno, pues oigo hablar este español ecuatoriano que me alegra el día, ¿no? Aunque esté en España. Bueno, el español ecuatoriano es coherente y es perfectamente lícito. Y no se puede decir lo contrario. Quien diga lo contrario no tiene criterio. Y está al mismo nivel que cualquiera de las otras variantes del español. Al mismo nivel. Ni por encima ni por debajo. Por tanto, ¿qué vamos a ver? Pues que hay elementos que son como muy regulares en el español de Ecuador. Luego, más adelante, vamos a ver uno de ellos que es delicioso, que son los diminutivos. ¿Cómo se usan los diminutivos en el español de Ecuador? Yo siempre digo que hay ciertos diminutivos que un ecuatoriano lo suelta en España y se podría crear una situación violenta que ni se imaginan. Es que los españoles son muy serios. Me lo decía hoy una amiga aquí presente. Es que ustedes hablan muy fuerte. Sí, yo creo que sí, sobre todo los castellanos, ¿no? Y yo hoy le decía, pero tú a mí me oyes hablar gallego y te voy a parecer otra persona.
Además que el gallego está lleno de diminutivos. Y cuando los gallegos transportan esos diminutivos al castellano, suena folclórico. En gallego suenan preciosos, en castellano, bueno, pues los diminutivos es un tema, voy a pasar un poquito por encima del luego, pero restricciones sintácticas, por supuesto, como cualquier variante del idioma. Aquí la gente no habla como le da la gana. O sea, es que, por ejemplo, una expresión como me darás viendo, dicen, pero eso no tiene lógica. A ver, no tiene lógica para los hablantes fuera de Ecuador, pero para los ecuatorianos está perfectamente lógico, ¿no? Para ustedes tiene toda la lógica del mundo. Y no lo usan donde les apetece, no. Tiene unas reglas de uso que ustedes conocen, aunque sea innatamente porque son hablantes nativos de español de Ecuador. Y bueno, pueden describirse mediante los mismos instrumentos empleados como cualquier otra variedad del español. Pues sí, pues claro que sí. Ya está. Ni más ni menos. Entonces, no son, y quiero insistir en esto, vengo todo el rato diciendo, no son desviaciones, no lo son. Es el español de Ecuador. Punto. Y muchos de mis coterráneos que creen que nosotros, como nos inventamos la lengua, somos los que mejor la hablamos, así se nos va el pelo, pues oyen estas cosas, eso son desviaciones. Mentira. No. Como decía antes, cada variante es un mundo en sí mismo y hablamos lo suficientemente igual como para entendernos, o sea, unidad dentro de la variedad. Y esa es la grandeza de nuestro idioma. Bien, entonces aquí rápidamente voy a decir que esto es una parte un poco más técnica, ¿no? El pleonasmo, lo vamos a trabajar. El pleonasmo existe en todo el español, pero aquí tiene ciertas cosas. El pleonasmo me refiero al uso de esos pronombres clíticos, como por ejemplo, le dije a ella. Le es un pleonasmo. Los modales dar y saber. ¡Ay, cómo me divertía yo al principio! Cuando me dicen, los sábados sé jugar al fútbol. Entonces dices, ¿y el resto de la semana no sabes jugar? Y el dar, tan de la sierra, ¿no? El darásme viendo. Pues el futuro exhortativo, justo lo acabo de decir, tomarás de la sopa. Toma. Y eso, pues imaginaos un español. Es que hasta un colombiano oye eso y dice, ¿qué quiere decir? La mesoclisis, palabrota. La mesoclisis es la colocación de un clítico entre dos partes del verbo. Luego lo vemos, no preocuparse. Construcciones medias sin concordancia. Es una construcción que he oído aquí y en Colombia, que es del tipo se contratarán a los trabajadores. Aquí y en Colombia. Infinitivos con sujeto preverbal. Eso ya no es exclusivo de Ecuador. Eso se da en bastantes puntos de América del Sur. Yo tengo algunos estudios sobre eso. Por ejemplo, son las construcciones del tipo dame eso para yo verlo. Con el yo y el infinitivo. Ese tipo de construcciones. La concordancia con el objeto preposicional, que tiene que ver con lo que decía antes de las construcciones medias. No, perdón. Ahí hay una metedura de pata por mi parte. Lo de se contratarán a los trabajadores es esto. El otro es las construcciones de se lava autos, que en la mayor parte de los países de habla española suena rarísimo, porque tiene que haber concordancia. Se lavan autos. Pero aquí es bastante frecuente. Lo detecté también en Honduras el año pasado cuando estuve. Leísmo ecuatoriano. Luego hablamos, aquí todo el mundo es leísta. Dicen, los españoles son muy leístas. Pues anda, que los ecuatorianos. Usos particulares del subjuntivo, sobre todo con el verbo saber, luego lo veremos. Preposiciones, o sea, la posposición de pero, no hay nada más ecuatoriano que bonito pero, ¿verdad? Los diminutivos, un mundo en sí mismo, un mundo. Y ya finalmente las formas de tratamiento, que es lo que más hemos trabajado hasta ahora, con el vos, el tú, el usted y el su merced, en las zonas de por ahí de la Azuay, centro de la sierra, donde todavía se usa, esas cosas. Bueno. Entonces, el pleonasmo, que es el primer fenómeno, entonces, este existe en todo el español, en todo. Es decir, le dije a Juan, ese objeto indirecto parece duplicado, que ya era tarde, o ese perro les ladra a todos los transeúntes. Todos los hablantes de español tendemos, sobre todo en estos casos de objeto indirecto, tendemos a ponerlo.
pero resulta que la academia dice que se puede omitir. Sí se puede. Nos suena raro, pero es posible. Es decir, dije a Juan que ya era tarde. Eso es perfectamente válido, normativamente hablando. Y ese perro ladra a todos los transeúntes también. Lo que pasa es que los hispanohablantes tendemos a usarlo. Bueno, con la topicalización, es decir, un elemento que va al principio, se desplaza de su posición hasta el principio, en el español corriente, o sea, en el español actual, es inevitable. Por ejemplo, a vos te vi por la televisión. A nadie se le ocurre decir a vos vi por la televisión. Digo un secreto, también es correcto, pero no lo dice nadie. Y el mensaje lo mandó ayer. El mensaje mandó ayer. Sería correcto, pero lo normal en estos casos de topicalización es que haya pleonasmo. Esto hablando del español, en todo el español. Ahora, ¿qué es lo que pasa mucho más frecuentemente en el español de Ecuador? Pues mirad, se usa mucho con el objeto directo. Con el objeto indirecto dije que es normal, todo el español, pero en el objeto directo, ese de voy a recogerle a mi hijo, ¿quién de aquí no usaría una expresión así? Bueno, el verbo recoger ya sé que no se diría, sería buscar. O a ver, voy a ver a mi hijo, porque aquí el verbo ver sería recoger, ¿no? Pero en un ejemplo de esos, un ecuatoriano duplica. Le vi a tu hermana y salimos encontrándole a otro señor. A ver, como decía antes, no significa que no haya variantes del español que lo usen. En España alguna vez se podría ver, o sea, voy a recogerle a mi hijo. No es la primera construcción que se usaría, pero se podría escuchar. Pero aquí son muchísimo más frecuentes en el español de aquí. Y luego, claro, el referente humano. En esto influye mucho. Todos los ejemplos que había anteriormente, el objeto directo es humano, con lo cual favorece todavía más esa introducción del clítico en las construcciones de objeto directo, sobre todo cuando es humano. En las otras, no tanto. Pero bueno, esto es uno de los tantísimos aspectos con los que en algún momento tendremos que ponernos a hacer eso que ahora está tan de moda en la lingüística, que es hacer estadísticas. Estadísticas de uso, buscar corpus y empezar a investigar cómo habla la gente. O sea, la primera impresión es que la duplicación será sobre todo con el referente humano. O sea, no quiere decir que, por ejemplo, si hablo de libros, les compré los libros. A mí me parece que ahí es mucho más forzado. Lo más normal sería decir compré los libros. Pero les compré los libros, no digo que no se use, pero a mí me da la impresión que aquí sería bastante más raro, porque no tiene, como digo, ese referente humano. Pasa. Bueno, tenemos el caso de los animales. Los animales son un poco a caballo entre los humanos y los no humanos, ¿no? Sobre todo los animales, como son estos ejemplos, animales domésticos, ¿no? O sea, el recogía tu perro, bueno, lo puedo quitar el le, y recogía tu perro, y lo vi tu gato, pues lo mismo, vi a tu gato, pero parece que no suenan muy raros, ¿no? Tratándose de animales, ¿no? Pero puse a tu chompa sobre la mesa, estaba pensando, por ejemplo, una cosa que a veces aparece, o yo creo que cada vez aparece más, pero esta es otra de esas cuestiones que habría que investigar, y estamos hablando todo el tiempo, ya no solamente de los críticos, estamos hablando del uso de la preposición a con objeto directo, que la gramática nos dice es propia del uso con sintagma determinante y humano, y referente humano. Pero claro, a mí esta oración concreta la he oído aquí en Quito. Puse a tu chompa sobre la mesa. ¿Estamos ante un avance del uso de la preposición a hacia inanimados? Pues el tiempo lo dirá. Pero como digo, esta frase no me la he sacado de la manga. Esta frase la he oído en Quito. Ahí lo dejo. Entonces, a ver, claro, me voy a fijar en la tercera persona, ¿vale? La tercera persona singular, en el español estándar, y no voy a decir ni el ecuatoriano ni el español castellano, resulta que distingue acusativo de dativo. Es decir,
acusativo lo masculino, la femenino y dativo le. Y resulta que, lo mismo, masculino y femenino en acusativo, lo, la. Bueno, este paradigma, a ver, que tampoco quiere decir que aquí en Quito, por ejemplo, todo el mundo use le, siempre. Hay una tendencia a usar le, pero hay personas a las que yo todavía oigo usar la. Por ejemplo, a ella la veo. Pero la mayor parte de los quiteños, faltan estadísticas, pero así la precisión que yo tengo es a ella le veo. En cambio, en el español castellano, donde hay un leísmo también enorme, lo que sí decimos, o dicen, yo no soy leísta, soy loísta, o sea, uso los críticos, vamos, según la lengua, digamos, más tradicional, dicen a él le veo, pero a ella la veo. Es muy raro que un español castellano diga a ella le veo, es muy raro. En cambio, aquí es muy normal. ¿Qué es lo que está pasando aquí? A ver, mi teoría, y de esto se ha escrito, hay páginas y páginas, pero mi teoría es que al final lo que queda es una igualación entre me, primera persona, te, segunda persona, y le, tercera persona. Si me y te no tienen ni género ni número, ni distinguen acusativo y dativo, le tampoco. Esa es mi teoría. Luego podríamos hablar del lo, ese neutro, sin referente, de no lo sé, pero curiosamente hay hablantes castellanos, no todos, pero hay hablantes castellanos, por ejemplo, mi padre lo hacía así. El coche no le compré. El coche no le compré. Entonces, bueno, es un galimatías. Entonces, hablar aquí de paradigmas es complicadísimo porque casi cada hablante tiene su propio paradigma. Esa es la realidad. Y bueno, aquí llegamos a la joya de la corona. Esto es exclusivamente ecuatoriano. Ese verbo dar que los que lo han estudiado a fondo dicen que tiene influencia quichua. Yo creo que sí, vamos, no tengo motivos para pensar lo contrario. Y que es exclusivamente de aquí. Yo no le he oído ninguna variante del español. ¿No? Lo de darásme viendo o me das viendo o estas cosas, ¿no? Pásame a recoger. Pues es una construcción preciosa, sinceramente, que además incluye usos del gerundio que solo se dan aquí. Entonces, bueno, pues es una cosa fantástica. Pasa yo, entonces, sigue. Sí, ahí. Claro, el valor tradicional, el que usan todos los hispanohablantes del verbo dar, como verbo lexical, dar como entregar, bueno, pues así hablando en plan diccionario, tiene un agente, un tema y un beneficiario, desde el punto de vista semántico. Alguien da algo a alguien, o sea, agente alguien, tema algo a alguien. Hasta ahí no tiene mayor misterio. Vale, implica, y ese es les dimos fruta a los niños. Pues muy bien, todos los hispanohablantes diríamos así. Podemos quitar el les, como dije antes. Dimos fruta a los niños, pero nos suena mejor con les, ¿a que sí? Vale, pasa. Ahora bien, aquí tenemos ya estos usos ecuatorianos, tan ecuatorianos, de te doy recogiendo, perdón, cambiamos el recogiendo por viendo, que cuando lo estaba preparando se me fue la... Te doy viendo a las 7. Bueno, pues eso solo lo decís aquí. Todos esos valores, no voy a entrar ahora porque, primero, sois hablantes nativos de español ecuatoriano, al menos la mayoría de los que estáis aquí, y segundo, pues es un fenómeno bastante estudiado, entonces no me voy a repetir con... entonces ya, el verbo dar no significa entregar. Está claro que no. Es un verbo auxiliar, o más concretamente es un verbo modal. No es lo mismo auxiliar y modal, ¿eh? Aunque generalmente se confunden, no es lo mismo. No existe ningún objeto transferido. Es decir, cuando yo doy algo, pero en este te doy viendo, ahí no hay ningún objeto, porque el verbo es auxiliar, es modal. Y, por supuesto, la información principal de la oración depende del gerundio, es decir, viendo. Quien tiene la pauta semántica es el verbo ver. Y el verbo ver implica un agente, alguien ve, y un tema o un paciente. Tú ves algo o a alguien. Entonces, toda la carga semántica recae en el gerundio porque es el verbo lexical, el verbo ver. ¿De acuerdo? Entonces, se comporta
como un verbo totalmente modal. Y esto es una innovación total del español ecuatoriano. No se da en ningún sitio más. El otro primo hermano. A ver, el uso normal, saber, conocimiento. Enrique sabe varios idiomas. Vale, tendríamos lo mismo, ¿no? Es el valor de conocer, de poseer información. Enrique es la gente, sabe, y luego varios idiomas sería el tema en la terminología de los roles semánticos. Vale, entonces su estructura sintáctica, pues es un verbo lexical, no tiene mayor problema. ¿Qué ocurre aquí? Que hay otro valor, pero este también es general del español, que no es un valor cognitivo, sino que es un valor de habilidad. Es decir, Enrique sabe cocinar. Y aquí resulta que el español mismo ya ha transformado el verbo saber en un verbo que si no es modal es semimodal. Con lo cual, fijaos, hablamos de capacidad y de habilidad. Y me gusta mucho porque cuando esto usamos las dos formas de saber, resulta que cuando traducimos al inglés son dos verbos distintos. ¿Os dais cuenta? El primero es know. He knows several languages. En cambio, el segundo es can. He can cook. O sea, es un solo verbo en español, con dos usos distintos, pero en cambio, al traducir al inglés, ya tenemos dos verbos, uno de los cuales además es un modal, claramente. Vale, pasa. Así que llegamos ya a la innovación ecuatoriana. Claro, este verbo saber, que expresa costumbre, hábito, acción repetida, en el español, digamos, general, es el verbo soler. Y el verbo soler es un verbo totalmente modal, porque además no se usa solo. No se usa solo. Con lo cual, estas expresiones tan ecuatorianas, como decía antes, de sé jugar al fútbol los sábados, pues hombre, claro, un hablante español de cualquier otra parte del mundo diría suelo jugar al fútbol los sábados, que es la otra gran innovación. A ver, los estudiosos de este tema, claro, aquí hay un poco todo tipo de opiniones. Hay el lado quichuista, que todo lo que es exclusivo del español de Ecuador lo explica desde el quichua, y luego hay quien lo pone en duda, aunque tampoco hay una teoría así. Yo no he encontrado ninguna que me convenza sobre los orígenes de esto, no lo sé. Yo reconozco que para mí esto requiere todavía, no en cuanto al uso, que es muy claro, este es un verbo modal, pero requiere todavía investigación. Así que es otro de esos temas que quedan ahí pendientes, cuál puede ser el origen, ¿vale? Pasa. Entonces, claro, esto, al hacer el esquema, estos son los esquemas que nos vamos a encontrar. Saber como lexical modal, ¿vale? Lexical para todo el español y modal capacidad también es para todo el español. En cambio, el modal hábito, el que expresa hábitos, es exclusivamente del español ecuatoriano, nada más. ¿Vale? Bueno, y aquí llegamos a otra de estas expresiones que son, a ver, antes decía que el español, mi español, a muchos ecuatorianos, bueno, el mío, el del general españoles, suena muy rudo, porque usamos el imperativo muchísimo. Pásame la sal. Y en Ecuador, hombre, influye también el tono de voz, ¿no? Pásame la sal. Yo en casa, con la familia, pásame la sal. Pero aquí puede sonar un poquito fuerte. Y entonces, pues hay maneras y maneras de suavizar eso. Yo cuando era niño, bueno, y se lo estoy diciendo, dicen, pásame la sal. Y te dicen la palabra mágica, por favor. Y entonces ya lo suavizas un poquito, ¿verdad? Pásame la sal, por favor. Cuando estudiábamos inglés, había toda una categoría, ¿no? La más directa, pass me the salt. Y luego ya todas esas formas pragmáticas, can you pass me the salt? Would you mind passing me the salt? Pero claro, aquí cuando te topas con darásme pasando la sal o pasarásme la sal, pasarásme la sal. Porque cuando le quitas el clítico y usas simplemente un aparente futuro, por ejemplo,
¿tomarás el café? Y dices, pues no sé, depende, si tengo ganas, sí. Claro, yo, hablante de español de otra parte, interpreto eso como un futuro, sin más. Pero, amigo, aquí no es un futuro. Aquí es un pseudo futuro. Lo llaman futuro exhortativo. Y si me preguntáis, ¿viene del quichua? Pues mirad, aquí radicalmente os digo, no. No. Viene del futuro exhortativo que ya existe en español, de hecho está en la Biblia. Amarás a tu padre y a tu madre. Amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Eso es un futuro? No. Lo que pasa es que este es un uso clásico que aquí ha quedado. Y además hay un desarrollo. Y es que cuando hay un clítico, salen esas expresiones de tomaraste el café. Pero no es quichua, de verdad. Esto sí que lo puedo asegurar. Es decir, repito la idea, a partir del futuro exhortativo que sí existe en español, el quichua, perdón, el español ecuatoriano lo ha llevado un pasito más allá. Pero no es nada que venga del sustrato indígena. Pero el español ecuatoriano ha creado su propio pseudo futuro a partir de formas de futuro, pero son imperativos. ¿Por qué? Pues porque le decía antes, vamos a evitar tómate la sopa o tómate el café. Lo evitamos, porque es muy rudo, suena muy español. Entonces, lo ecuatorianizamos un poquito así, ¿vale? Vale, pasa. Entonces, esto es una escala que, bueno, funciona relativamente. O sea, tendríamos en primer lugar el imperativo. Luego, ese futuro exhortativo, que como digo, si nos atenemos al español clásico, era muy normal. En cambio, ese futuro exhortativo, o pseudofuturo, que también yo lo llamo a veces, sería el ecuatoriano, y después está la variante dar más gerundio, daraste tomando la sopa. Perdón, es que es verdad, soy español. Aquí tomar lo usáis solo con bebidas. Es que en España lo usamos también con la comida. O sea, el verbo tomar lo usamos con comida y con bebida. Y aquí es verdad que solo lo usáis con bebida. Bueno, daraste tomando el café, que es la variante, y luego eh, el futuro de tomaraste el café. Bueno, todas esas variantes, pero son como formas de atenuación para evitar el tómate el café, que es la que suena muy ruda en Ecuador. Y los españoles, como somos un poco brutos, pues nos da igual. Vale. Vale, entonces, como esto es un poco las ideas que ya expuse antes, ¿no? De que el desarrollo, o sea, por un lado, ese pseudofuturo, si además se mezcla con el verbo dar, que sí, que es un componente quechua, entonces ese de, por ejemplo, el ejemplo ese de comprobando el precio antes de pagar. Dices, pero ¿qué quiere decir eso? ¿Pero qué quiere decir eso? Suena rarísimo. No, a vosotros no, a vosotros suena normal. Pero a un pobre español, pero si está un colombiano, viene aquí, dice, ¿esto qué es? Bueno, pues es, por un lado, es que es muy interesante porque esto forma parte del sistema ecuatoriano. Entonces, por un lado, un futuro exhortativo que lleva un paso más allá desde el español clásico y además el verbo dar, que sí que tiene un uso que viene del quichua, y ya se combinan los dos. Estoy viendo a Aníbal allí al fondo. Me acuerdo que hace 7 o 8 años lo tuve una tarde dándome lecciones de cómo usar el dar por aquí. El pobrecito, con toda su paciencia, me lo estaba explicando. Así que gracias, Aníbal. Gracias a eso. Entonces, bueno, pues es esa combinación que hace que el español ecuatoriano sea único. Único. ¿Vale? Pues, entonces, bueno, estos ejemplos, ¿no?, se pueden usar en todos los contextos, desde el contexto más coloquial, en familia, hasta en ejemplos formales. Porque uno puede pensar que es el ejemplo que puse antes de comprobando, que además usa la forma usted, es un ejemplo formal. Entonces, no se quedan en el habla cotidiana, en el habla de todos los días. Es que forman parte del registro culto del español ecuatoriano. Y digo una cosa, y avergonzarse de usarlo es una estupidez. Es una estupidez. Porque es parte de vuestro español. Coloquial y formal.
y no hay más. Entonces, claro, yo, como os decía, a veces lo llamo pseudofuturo. ¿Por qué pseudo? Pseudo porque no es futuro. O sea, tiene la forma del futuro, pero su valor es de imperativo. Entonces, fijaos cómo tráeme el cuaderno, que es un imperativo sin más, traerásme el cuaderno. O sea, la sílaba propia y del futuro está ahí insertada, pero a nadie en Ecuador se le ocurre pensar que traerásme el cuaderno es futuro. A nadie. Lo pensamos los demás. De hecho, alguien pensaría, anda, suena español arcaico, ¿no? Cuando los clíticos se colocaban al final, díjome, pues, es el miocid, por ejemplo, plújome, ¿no? Aquello, me gustó, plújome, díjome, explico vos. Y dice, anda, mira, los ecuatorianos hablan como en el siglo XVI. No, no, no. Y la prueba de que es un imperativo está en que el clítico va al final, con forma de futuro, ¿no? Entonces, cómprense lo que sea, o compraránse lo que sea. Pseudofuturo. ¿Lo ven? Y esto es maravilloso. A mí, la verdad es que es uno de los descubrimientos que más me han gustado del español de Ecuador. Así que son, como pone ahí, estrategias de cortesía, de aquí. Y la cortesía no es sintaxis, es pragmática. Uy, mesoclisis. Aquí volvemos al español clásico. Verte mañana. ¿Eso quién lo dice? Por ejemplo, San Juan de la Cruz, siglo XVII. En el siglo XVII todavía se oían esas cosas. Saberlo es pronto. Sí, siglo XVII, un poco afectado el lenguaje, pero todavía en el siglo XVII se podía oír eso. ¿Por qué es mesoclisis? Porque veréis, los clíticos se colocan delante y detrás. Si es delante es proclisis, si es detrás, enclisis. Pero hubo un tiempo en que en el español se colocaban en medio. Entonces, ver, infinitivo, y luego te. Entonces, en vez de decir verete, decían verte y el clítico va en medio, por eso meso, que significa medio. Y el saberlo edes, saberlo lo mismo. En el portugués actual resulta que se usa, por ejemplo, vertiei amañón, que si lo traducimos al español normalito de todos los días es te veré mañana. Y sabelo eis logo, que sería lo sabréis enseguida. Vaya con el portugués, no es tan fácil de entender como parece. El logo es un falso amigo precioso, ¿eh? Logo en portugués significa pronto, no significa luego. Y en gallego, más divertido todavía, porque se usa un montón de expresiones. El logo, que siga. Y entonces, bueno, cosas así. Y ahora fíjense lo que sale aquí en español ecuatoriano. Parecen ya. Díganme la verdad. ¿Qué es eso? Una mesoclisis. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la N de diga es díganme. Y la N de pare, pues paren, párense, que ya lo sé, si hay una forma que hasta duplica. Párense, que también se usa. Que no llegué ayer a Quito. O sea, se usan todas. Párense, paresen y párense. Entonces, cuando el se está dentro, ahí colocadito entre la terminación, la N y el verbo, es una mesoclisis. A ver, volvemos a lo mismo. No es exclusivo del español ecuatoriano. Yo lo he oído miles de veces en Colombia y en Venezuela. O sea, la Gran Colombia, la antigua Gran Colombia, tiene muchos rasgos que comparten los tres países todavía. Y este es uno de ellos. Este es uno de ellos. O sea, que no es solo exclusivo de Ecuador. Pero aquí, anda, que en Quito no lo oyes veces. Bueno, pasemos. Entonces, claro, esto ya es una cuestión de análisis sintáctico ¿cómo lo analizas? Yo aquí hice un análisis
un poco simplón, porque, a ver, como esto no es un artículo científico y no se trata de explicar con arbolitos sintácticos, me encanta hacer arbolitos, pero no era cuestión de traer arbolitos. Con el sistema de corchetes lo que hice fue, o sea, partimos de una forma paren. Esa es la forma de la que partimos, paren. Entonces, cuando hacemos paresen, pues la N de la tercera persona plural se separa y el clítico va en medio, por eso es un mesoclítico. En la forma parensen tenemos algo fantástico. Y es que el clítico se tiene una forma plural. Igual que el plural de me es nos, el plural de se es sen. O sea, esto es fantástico. Esto es una innovación del español sudamericano. Por eso digo, no solo ecuatoriano, pero es una innovación. Saben que, por ejemplo, en español mexicano se usa mucho el se los dije. Se los dije. Y se los dije a ustedes. O sea, los toma una forma de plural que no le corresponde. El plural debería ser el se, pero el se no toma ninguna marca de plural, se la ponen a los. Eso es muy típico del español mexicano y se oye en todas partes. ¿Por qué? Porque los doblajes, casi todos, vienen de México. Ya se los dije, amigos. Claro, en España esto nos suena rarísimo, ¿no? Porque siempre diríamos, ya se lo dije, amigos. Pero bueno, es la evolución del idioma. Pasa. Sí. Bueno, y aquí tenemos, hago una pequeña introducción. Las gramáticas tradicionales dicen que en español hay dos voces, la activa y la pasiva. Pues no, hay tres. ¡Ah! Pecado, herejía, blasfemia. No, hay tres. Si no, léanse la gramática española de Bosque, académico de la RAE, y verán que en español hay tres voces: activa, pasiva y media. ¡Ah! ¿Qué es eso de la media? Pues ahora lo vamos a ver. Resulta que hay media. Y yo suelo distinguir dos tipos de media: la impersonal y la ergativa. Vaya palabrota, ergativa, que no la habéis oído nunca. Bueno, pues la voz media ergativa. Por ejemplo, se rompió la silla. Y alguien me diría, no, eso es reflexivo. ¿Ah, sí? ¿La silla se rompe a sí misma? ¿Se hundió el barco? No, el barco se hunde a sí mismo. Por ahí alguien decía, no, son pseudo-reflexivas. Bobadas. Son ergativas, que es un concepto que en la gramática española no se introdujo hasta no hace muchos años, en la década de los 90. ¿Vale? Fijaos, por ejemplo, me vais a permitir el inglés. The torpedo sank the ship. El torpedo hundió el barco. Pero dice, the ship sank. ¿Cómo traduzco eso? El torpedo, no, el barco hundió, no, el barco se hundió. Eso es una ergativa en inglés. El inglés no tiene ese se y entonces hace una construcción que es aparentemente intransitiva, pero no es intransitiva. La intransitiva sigue siendo activa. Es una construcción ergativa. ¿Vale? En las lenguas románicas también un panorama, también da para dar una conferencia de la ergatividad en las lenguas románicas. Porque en gallego, por ejemplo, yo digo, un neno quebrou a cadeira, o sea, el niño rompió la silla, pero digo, a cadeira quebrou. Y cuando lo traduzco al castellano, si lo hago literalmente, sería la silla rompió, que es lo que hacen muchos gallegos cuando traducen literalmente. Pero no, en castellano es la silla se rompió. Y es más, en gallego hay que distinguir, o sea, la colocación de oneno, o perdón, de a cadeira es distinta, porque veréis, en gallego, si yo digo a cadeira quebrou, es ergativa, pero si digo quebrou a cadeira, es transitiva y hay un sujeto omitido, él, ela, quien sea. O sea, son matices dentro de las lenguas románicas que, por ejemplo, el castellano no hace. Rompió la silla, pero la silla rompió. Suena raro, la silla se rompió. Pero en cambio en gallego, con perdón, es muy importante ese orden para distinguir la ergativa de la no ergativa. Bueno, entonces, como digo, las medias impersonales y las ergativas existen en castellano. Y entonces veréis, la concordancia de objeto, esto es otra herejía. En español la concordancia es entre sujeto y predicado. Mentira, también la hay con el objeto. Se venden libros, pero es que el libro es el sujeto. Mentira, no lo es. ¿Quién lo dice?
Pues mirad, la lingüística comparada. Tomamos dos lenguas románicas, como el catalán y el italiano, que tienen clíticos de objeto que el castellano no tiene. Por ejemplo, se venden libros, se'n venen en catalán. Se vende de eso. Y en italiano, se ne vendono. Los sujetos no llevan clíticos nunca, jamás. Tampoco en catalán ni en el italiano. Entonces, la lingüística comparada me permite decir que eso es un objeto, no es un sujeto. Por tanto, en español sí existe la concordancia de objeto y predicado en construcciones medias impersonales. Se alquilan pisos, esto es muy español, ¿verdad? Porque aquí se arriendan departamentos, pero... Y se lavan coches. Anda que no se ve porquito, se lava autos, se lava carros. Lava, no lavan. ¿Qué ha pasado aquí? Pues muy sencillo. Nuevamente este sí que es un arcaísmo del español ecuatoriano, porque en el español primitivo tampoco había concordancia. A ver, recordad ya si leéis Cervantes, no más allá, Cervantes, y encontráis este tipo de construcciones. En el español clásico no había concordancia. Se desarrolla después. Mira tú por dónde, en el español ecuatoriano se mantiene como en español clásico. También os dije que una de estas construcciones me la encontré, curiosamente, el año pasado en Honduras. Y claro, me quedé con las ganas. Yo tengo la impresión de que hay más puntos por ahí donde este tipo de construcciones todavía se conservan. Y de hecho, en portugués funciona como el español. Vendem-se livros, alugam-se apartamentos y lavam-se carros, plural todo. Y en donde fue, en no sé qué parte de Portugal, encontré alúgase cadeiras. O sea, alúgase, singular, cadeiras, sillas. Era en la playa. Me quedé, además le saqué una foto, dije, ¿esto qué es? Por ahí tengo que seguir tirando del hilo a ver dónde llego. Entonces, esto, como decía, la concordancia del plural es general en español, pero en Ecuador y quizás en más sitios se puede encontrar sin concordancia. O sea, yo he oído las dos cosas, he oído las dos. Se lavan autos y se lava autos. Pero los carteles, lo que más pone es se lava autos. Es lo que más veo por ahí. Pasa. Bueno, y este es el fenómeno que, como digo, lo he oído aquí, no lo usa todo el mundo, ¿eh? No lo usa todo el mundo. De hecho, tengo la impresión de que este es un fenómeno bastante reciente. Bastante reciente. Tampoco lo achaquemos al quichua. No, 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 no. Esto es como un paso más en las construcciones de cuando decimos se contrató a los empleados. Ahí no hay concordancia porque se contratan empleados, ahí sí la hay. Entonces, al incluir la A, la preposición, desaparece la concordancia. Entonces, ¿cuál es la tendencia? Bueno, pues que sin A hay concordancia, con A también. Con lo cual aparecen este tipo de estructuras. Vía los estudiantes en contra de los profesores, que son estructuras activas normales. Entonces, no hay ningún tipo de concordancia, son activas, pasa. Pero al poner estas construcciones en voz media, resulta que vamos a encontrar estas concordancias. Y no os preocupéis, que no es español normativo. Es que mucha gente dice, pero eso no es español normativo, no escribáis así, pecado, pecado. No. Yo en mis clases siempre digo una cosa, el lingüista no juzga, el lingüista recoge, observa y busca explicaciones. Eso es lo que hace el lingüista. A ver, yo mismo, lógicamente, si escribo un texto, no voy a usar esto. Pero a mí como lingüista me fascina, porque esto es un paso adelante en la lengua. ¿Y quién te dice a ti que dentro de 30 años no sea lo normativo? Eso no lo sabemos. Porque empieza a usarlo todo el mundo y llega un momento en que la academia dice, pues oye, habrá que hacer casito, ¿no? Porque aquí el personal dice que esto es así, pues eso no lo sabemos. Simplemente tomamos nota. Yo quiero insistir en esta idea porque cuando mis alumnos empiezan a criticar, fíjate, ha dicho aiga. Vamos a ver, ¿cuál es el presente subjuntivo del verbo traer? Traiga. Ah. Y el del verbo ir, oiga.
¿Y entonces qué pasa con aiga? Es incorrecto. ¿Y por qué lo es traiga y oiga? Es totalmente arbitrario. Es totalmente arbitrario. Es arbitrario. Entonces, resulta que los académicos del momento, supongo el siglo XVII y XVIII, dijeron, aiga es incorrecto. Y entonces nos reímos de todo el mundo que diga aiga. Pues muy bien, vale. Pero eso tiene una explicación, y tiene una explicación en la historia de la lengua. ¿Mm? Fíjense qué subjuntivos tan raros como sepa o quepa del verbo caber. ¿Mm? Y por ejemplo, fíjense que en algunos casos ha triunfado, digamos, formas semirregulares. ¿Cómo se decía antiguamente el pretérito perfecto del verbo traer? Era truje, trujiste, trujo. Pero alguien empezó a decir traje, trajiste, ¡ah, mira cómo hablan, mira cómo hablan! Pues ahora todos decimos traje, trajiste, trajo. Es así. Y cuando tomamos el verbo placer, que ya no se usa como verbo, pero claro, ¿cuál es el pasado del verbo, el pretérito perfecto del verbo placer? Realmente es plujo. Majestad, ¿os plugieron las flores? ¡Ah, ja, ja, ja! Pues es ese. ¿Cuál es el pretérito indicativo del verbo abolir? ¿Yo abuelo o yo abolo? Si hasta hay vacíos. Hasta hay vacíos. Hay verbos que no tienen ni todas las formas. ¿Y del verbo yacer cómo se presenta el indicativo? Según la gramática normativa hay tres formas posibles en la primera persona singular. Yago, yazgo y yazco. Las tres son correctas. Y seguro que no usáis ninguna de ellas, porque no usáis ese verbo simplemente. Así que eso lo hace el lingüista. Observa, contempla, analiza, pero no juzga. No juzga. Pasa entonces, por favor. Bueno, este es un punto que ya más o menos toqué antes, ¿no? Este es el paradigma tradicional. Lo que pasa es que en el masculino, veis que hay una divergencia, le-lo. Este se refiere a, por ejemplo, en Colombia lo hacen, que distinguen el tercera persona, del usted, y distinguen le-lo. A usted le conozco, pero a él lo conozco. Hay algunos hablantes colombianos que hacen esta distinción, ¿vale? Pero este sería el paradigma del español estándar, sin más. No, aquí hay un error. Aquí hay un error porque el dativo la, no es la, es le. El la, que lo vamos a pasar ahora, va a aparecer en el paradigma español. Pásalo, por favor. Va a aparecer en el castellano. Vamos a ver. Yo que he vivido 34 años en Madrid y todavía tengo la desgracia de ir por allí una vez a la semana, tengo que ir constantemente esto. A tu madre la dije, a tu hermana la regalé, a la señora la di, pero esto lo dice gente con nivel universitario. A ver, yo acabo de decir, no juzguemos, pero a mí esto me duele, me duele, me duele. Porque el paradigma, como veis, tiene mucho le, sí se distingue, o sea, el la lo suele usar la gente cuando es femenino o acusativo, ¿no? La casa la compré, aunque aquí, como decía antes, la casa le compré, no sé si se diría, pero desde luego en España no. Y luego el le de los no humanos, pues eso, el coche le la ve, eso se podría decir, aunque es más frecuente el coche lo la ve, con lo cual es un paradigma muy interesante porque tienes le masculino, vamos a decir humano o al menos animado, la, sin distinción, y un y un lo que es masculino, pero no humano o al menos no animado. Es ese paradigma que se usa, por ejemplo, en el español de España, por lo menos en toda la zona centro. Andalucía no. Andalucía usan el otro esquema, el tradicional, que es el que viene del español clásico. Digo porque no penséis que en España hablamos todos igual. No, Andalucía tiene un sistema pronominal, por ejemplo, igual que el colombiano, para entendernos. Y bueno, el Lela, ese ya no merece más comentario. Pasa. Pero este, aunque no es el que usáis todos vosotros en Quito,
pero es el que usa mucha gente. Y es por lo que decía antes, porque habéis igualado me y te, primera persona, segunda persona, pues tercera persona, le, y sale todo igual. Que no significa que no uséis, por ejemplo, con el no animado uséis lo, pues hay hablantes que lo usan, y también hay hablantes que con el femenino usen la. Pero para mí lo normal, oír aquí en Quito, sobre todo el femenino animado, sobre todo con personas, ese que, pues eso, a tu amiga le vi en el parque, pues yo por aquí lo oigo constantemente. Pero insisto en esto, aquí no hay un paradigma cerrado, aquí hay paradigmas, va variando de hablante en hablante, y además, si estoy seguro, que en la costa tampoco existe. Porque yo no he hablado para nada de la costa, pero resulta que el español ecuatoriano de la costa tiene bastantes diferencias. Por ejemplo, el dar como modal no me consta haberlo oído por allí, no me consta. Ni el voseo, tampoco he oído el voseo. Creo que en Esmeralda, si son pocos, según las investigaciones del Atlas Lingüístico de Ana Estrella, sí había puntos donde había voseo, pero el español de la costa no tiene voseo, por ejemplo. Pasa. Bueno, pues entonces, como veis, a partir de un español estándar, que deriva del español clásico, el leísmo castellano ya supone un paso adelante, simplifica formas, y el leísmo ecuatoriano da 2 pasos adelante y simplifica mucho más ese sistema. ¿Vale? Esta es un poco la idea que es en... Pero mirad lo que dice: simplificación, por supuesto, regularidad. A ver, en los hablantes que usáis todo el leísmo, por supuesto, y coherencia, por supuesto. Para vosotros hablantes de español quiteño, por lo menos quiteño, esto es totalmente coherente. No tiene ninguna incoherencia. Así que pasa. Y bueno, otro arcaísmo, otro arcaísmo. Resulta que hay algunos usos de subjuntivos, sobre todo con los verbos de conocimiento, que mira tú por dónde arrancan también del español clásico. ¿Os dais cuenta cómo cuando nos enfrentamos al español de Ecuador, por un lado hay innovaciones enormes, pero por otro lado hay también rasgos muy conservadores? Pues este es uno de ellos. Pasa. Porque creo que viene, que es lo que diríamos en España, pero sería mucho más normal por aquí, creo que venga. En cambio, si el verbo de pensamiento es negativo, siempre usamos el subjuntivo en todo el español. No creo que venga. En cambio, si es afirmativo, creo que viene, eso sí diría en España, pero creo que venga, sería bastante normal por aquí. Y repito una idea que ya dije antes: eso no es exclusivo del español de Ecuador. Ese también es otro de esos fenómenos que se oye en la antigua Gran Colombia. Y creo que todavía más al sur también se puede oír. Entonces, a esto añadamos otra cosa que tampoco es quichuismo, lo siento desmontar la película, pero esto tampoco es quichuismo. Aquel ejemplo que a muchos os sonará muy normal: si tendría dinero me compraría esos zapatos. Eso no es quichuismo. ¿Sabéis dónde se usa eso con absoluta y total normalidad? En el español del País Vasco, Navarra y zonas adyacentes. Lo que ocurre ahí es que el pretérito imperfecto subjuntivo se deja de usar, y lo que se hace es igualar los dos tiempos de las dos cláusulas de la construcción de esa construcción condicional. Entonces, si me preguntáis, ¿entonces esto es influencia de los vascos que hablaban español? Sinceramente no lo sé. No lo sé. Estuve buscando un poco de información sobre este tema, y no solamente existe en Ecuador, existe también en algunos otros puntos en español de América. Ahora mismo de memoria no me acuerdo, pero sí es curioso que en el español de aquí es una construcción muy normal de si tendría dinero. ¿Vale? Entonces son, como digo, son usos del subjuntivo distintos. El pero final. No hay cosa más ecuatoriana que esta, ¿verdad? Pues, quería salir, pero llovía. Eso es lo que se dice, pues, en un español normal, ¿no? Y bueno, pues el pero es una conjunción, ya se dice siempre, es una conjunción adversativa y tal. Bueno, está ahí sin problema, pasa. Y entonces dicen los ecuatorianos: venga, pero, sí, pero, esto es 100% ecuatoriano.
A ver, lo desmontamos un poquito. ¿Sabéis quién usa esto con absoluta normalidad? Los catalanes. Vingui, però. Sí, però. No em parlis, però. ¿Influencia catalana? Pues no lo sé, habrá que hacer una pequeña investigación. Pero, no obstante, lo que sí hay es un cambio de función. O sea, sintácticamente deja de ser una conjunción adversativa para convertirse en otra cosa. Ese es un elemento discursivo con un valor más bien pragmático. ¿Vale? En italiano también se puede oír este pero al final, en italiano. A ver, no he hecho, como digo, si es que, porque yo estoy dándoos aquí como una colección de fenómenos, pero todos ellos habría que profundizar. No he profundizado en el español clásico, pero podría darse que encontremos ejemplos también en el español clásico. Y el hecho de que exista en catalán, bueno, a ver, yo no descarto nada. ¿No existe por ahí el verbo guaitar que se usa mucho por Loja? Pues más catalán que ese no hay. Aguaitar es un verbo totalmente catalán. Buscad en cualquier diccionario de la lengua española, no existe. Aguaitar es acechar en catalán. Existe en asturiano, fíjate, guetar, en asturiano. Entonces, sería muy interesante rascar un poco y ver si hay por ahí influencias no castellanas, ¿no? Sería muy interesante. Porque todo esto es el conjunto del español ecuatoriano. Ha tomado de todas partes, por supuesto del quichua también, por supuesto. Pero no solo. Pasa. Ah, ¿dónde llegamos? A ver, me encantan las etiquetas. En los proyectos de investigación utilizamos muchísimo las etiquetas. Veréis. Así, a grosso modo, de una manera como muy general, muy global, el diminutivo tiene dos valores, el del tamaño y el valor afectivo. ¿Estáis de acuerdo? Todos los variantes del español tienen como mínimo estas dos etiquetas. Ahora, ¿cómo se usan? Ahí ya cambia el tema y mucho. Por ejemplo, mi carrito es aquel azul. ¿Veis que pone más y menos? ¿Por qué? Porque mi carrito, así sin contexto, yo puedo decir porque mi carrito es pequeño, pero también porque es mi carrito y le tengo cariño. Así sin contexto, no lo sé. Aquella camioneta tan grande es mi carrito querido. Bueno, pues aquí ya el contexto nos da una pauta, ¿verdad? Aquella camioneta, carrito. Y si es una camioneta, el tamaño queda descartado. Por tanto, solo funciona la etiqueta afectiva. Vale. El problema es que mi carrito, porque puedo parquearlo donde quiera, cabe en todas partes. ¿Tamaño? Sí, sí, claro, pero si lo puedes parquear en todas partes, pues... ¿Y afectivo? Quizá no, porque estamos hablando de tamaño y... O sea, el contexto es un poco escaso, pero bueno, podría ser así. Pasa. ¿Dónde dicen eso de no sea malito? ¿Qué significa no sea malito? Me acuerdo aquella señora mayor en el Supermaxi que no llegaba el paquete de café y le dice a un joven, joven, no me sea malito, llega el café. Dijo, qué bonito uso. O sea, el no sea malito, yo se lo decía al taxista cuando no ponía el taxímetro, le decía, no me sea malito, pónganme el taxímetro. Anda, ese malito, tú le dices a un taxista español, no sea malito, te parte la cara. Porque piensa que te está riendo de él. Entonces, el no sea malito, evidentemente, en el español de Ecuador tiene muchos significados. No tiene un solo uso, tiene varios. Es como cuando los colombianos te dicen, qué pena con usted. Digo, yo te doy pena. ¿Pero por qué? Soy una persona feliz. Y ya al cabo del tiempo te das cuenta, anda, si lo que me quiere decir es lo siento. Pero trae un reto. Colombianos dicen eso. Como el regalar, hay que regalarles todo.
Cuando vienen aquí, ¿me regala un café? No, se lo vendo. Pues lo mismo, ¿no? ¿Me regala la firma? Bueno, es así. La firma te la regalo, pero el café no, el café lo pagas. Bueno, y él le provoca. ¿Te provoca un café? Digo, venga, vamos. Son los usos. Bueno, aquí provocar, yo cada vez también lo digo más, ¿no? La influencia colombiana. A ver, doña Carmencita, la veremos esta tarde. A ver, doña Carmencita es muy afectivo, ¿verdad? Pero veamos el contexto. Si es en un... Voy a ponerme en un contexto español, ¿vale? Si doña Carmencita es la viejita del bloque, que la conocen todos, es cariñoso, sí, se podría decir doña Carmencita, sí. Si doña Carmencita es la profesora y va el alumno y le dice doña Carmencita coge la mesa y se la estampa en la cabeza, porque se lo toma como un insulto. Entonces, estos valores afectivos, que son interesantísimos, no tienen nada que ver entre el español de aquí y el mío ibérico, pero nada. Ya digo que muchos de ellos son ofensivos en España. Señor guardiecita, me llamaría un taxi. Guardita, sí, perdón. Bueno, si yo al segurata, como decimos en España, al segurata de la puerta le digo eso, no salgo y no me encuentran vivo, porque cree que me estoy riendo de él. Creen que me estoy riendo. Me acuerdo, algunos lo conocéis, al doctor Galo Guerrero, profesor ya jubilado de la UTPL, magnífico profesional, gran persona. Me acuerdo en actos en la UCE, cuando lo llamaban y decían, venga, doctor Galito. Y aquí era normal, aquí es normal. Vamos, que en España le dicen doctor Galito o doctor Carlitos y es un insulto. Es un insulto. Entonces, mira, por ahí hay dónde meterse a estudiar estos temas. Esto es pragmática pura y dura. El uso del... Porque antes, hace un rato decía que, por ejemplo, en gallego se utilizan los diminutivos de una manera que no se usan en castellano. Y entonces a muchos castellanos oír hablar a un gallego en castellano, pero usando los sufijos a la gallega, les resulta insoportable. ¿Y su niñito? ¿Durmió bien? Mi niño. Sí, su niñito. Mi niño. Pues esas cosas. ¡Ay, qué cochecito tan mono! Pero si es un coche gigante. No, o sea, también hay una cuestión ahí, eso de el uso, cuando decimos, ¿cómo se usan los diminutivos en español? Inmediatamente decimos decir, ¿en qué español? ¿En qué español? O sea, yo reconozco que el español castellano es el más rudo, vamos a decir así. Pero entre el español castellano y el español ecuatoriano, pues hay todo un abanico de colores. Hay países que, bueno, no creo que lleguen al grado de Ecuador, pero donde se usan mucho más. Se usan mucho más. ¿Vale? Pasa. Y además, ¿cómo se usan? A ver, más lueguito y despuesito. Y más antesito también. Digo, ¿esto qué es? O sea, después es después. ¿Cómo que más despuesito? O sea, hay un después y otro después. Y el más antesito también que. O sea, hay un antes y un preantes. ¿O cómo se entiende esto? Y encima en diminutivo. O sea, ya no solamente colocar el más después. O sea, después es después. No, más después. No solamente es el más con el adverbio, sino que encima en diminutivo. Aquí siempre cuento este término, que por supuesto es de toda América Latina, de todo el español americano, el ahorita. Bueno, los españoles sabéis que no lo usamos. ¿Y por qué no lo usamos? Porque tenemos la impresión de que cuando alguien aquí dice ahorita, está diciendo olvídate que esto no va a pasar jamás. Ahorita vengo. Me voy a dormir. Ya si acaso mañana. Pero si la cosa estaba complicada así, cuando te dicen ahorita, ¿eso qué es? Variante colombiana, ahoritica. Dices, ¿qué quiere decir? Ya, 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 ya. Pues sí, ahora mismo. No, ahora mismo es lo que decimos nosotros. Entonces, los españoles tenemos esa sensación de que cuando en este continente se dice ahorita, mala cosa.
mala cosa. Ahora, desde el punto de vista, digamos, lingüístico, ahorita es una forma, no es un diminutivo, es una forma fosilizada. Es decir, ahora y ahorita son dos adverbios distintos. Ahorita no es el diminutivo de ahora en el español actual. Es una forma fosilizada. Y ahorita, pues está en proceso también. Pero yo no sé hasta que le añaden un tercer diminutivo, ¿no? Algo así como ahorititita, que bueno, no me extrañaría, ¿no? Porque puestos a... Entonces, bueno, me encanta el de uno unito, que ese solo hay aquí. El otro día, esos solo son 80 centavos. Un numeral, diminutivo. Era para pagar el parqueo, le dice la señora. ¿Cuánto dijo? 80. Son nomás 80. Dices, ah. Porque bueno, si lo dices el ultimito, todavía, el ultimito, el primerito, el segundito, pero el unito, porque el unito no es el único, es que no es lo mismo. Este es su hijo, sí, el unito. Bueno, ahí más o menos sería el único, ¿no? Pero es que es un concepto tan difícil de entender y es muy ecuatoriano, el unito. En fin, a pesar. Y las formas de tratamiento, que bueno, de esto sí tenemos muchísimo, yo solamente os voy a hablar un poquito por encima. En el español de España solo hay dos, tú y usted, en singular. Y aquí tenéis el vos, que la verdad es que cada vez se usa menos, el tú y el usted. Y bueno, le ponemos las etiquetas porque es como en el grupo de trabajo nuestro, en el grupo de investigación, utilizamos las etiquetas para caracterizar el uso de cada una de esas formas, ¿vale? Entonces el español, Ecuador, pero sierra. Sierra. Hace un rato ya dije que en la mayor parte de la costa no se usa el vos. Entonces, ya no es el mismo paradigma dentro de todo el español ecuatoriano. ¿Veis? Y el usted es la forma de respeto. Pasa. En singular. Entonces, claro, hay un ustedeo que a vosotros os suena muy normal. Le dice el esposo a la esposa, ¿me acompañará esta tarde a no sé dónde? El esposo a la esposa. ¿De usted? En español, como decimos nosotros, flipa. ¿Cómo le trata de usted? Luego llega el hijo y lo trata de vos. Y llega el amigo de la familia y tal, y lo trata de tú. Y ya por ahí con no sé quién, pues ya es el usted. Pero trata de usted al desconocido, al jefe, igual que al marido. O a la esposa. Bueno, todo esto lo tenemos nosotros estudiado porque esto sería muy largo de explicar y no vale la pena. Nosotros hablamos de un etiquetado primario, que es el que responde a la realidad de todos los momentos, el que es traducible, etcétera, pero cuando a un niño o al perro, al niño le decimos, recoja sus juguetes, así todo enojado. Llega el español, el niño lo trata de usted. Y al perro, no me ladre, al perro lo trata de usted. Bueno, esas son las que llamamos etiquetas secundarias en nuestro proyecto de Fortatip y que no responden a las etiquetas primarias y que tienen un valor todavía más pragmático y muchas veces psicosocial. Ahí entra, por ejemplo, la ironía. Entra la ironía. ¿Y usted qué? ¿La reina del mundo? O sea, alguien a quien normalmente tratas de tú, en un momento, irónicamente dice, aquí la señora lo sabe todo. Es decir, tú lo sabes todo, no. Ese uso irónico del ustedeo, pues, da lugar a este uso secundario, que bueno, es muy complejo y, como digo, ahora no voy a entrar, pero que en el español ecuatoriano, pero también en gran parte en el español de América del Sur, es muy complejo. Es muy complejo. O sea, el uso de un ustedeo en España, por ejemplo, con uso irónico, sí se oye, se oye. Y estaba recordando, por ejemplo, gente de Zulia, en Venezuela, que me decía que personas que nunca vocean les usan el vos en plan también irónico, ¿no? Vos sí que tenéis cara dura, vos sí que tenéis cara dura. A una persona a la que nunca vocearían. Y es un uso irónico, ¿no? O sea, es un uso, por ejemplo, que me contaban que allí, aparte de Zulia, los maracuchos, exclusivo, vamos, que como veis, hay usos para todos los gustos, ¿vale? Pasa. Conclusiones. Qué bonito. Esto es que si no se ponen las conclusiones, esto no es serio. El español ecuatoriano constituye un sistema lingüístico coherente.
por supuesto. No es una forma de hablar mal, no lo es. Los fenómenos analizados forman parte de una misma reorganización gramatical. Aquí, más o menos todos habláis igual o muy parecido. A ver, no, nadie habla igual que el vecino, pero hay una forma de hablar en Quito que probablemente seguís casi todos, pues si no al 90, al 95, pues quizás al 85, pero la variación afecta a todos los niveles de la gramática. Lo hemos visto, lo hemos visto. La morfología sí, léxico, sintaxis y pragmática. La gramaticalización constituye uno de los motores de cambio. Hemos visto, por ejemplo, los usos de dar y saber son claros ejemplos de gramaticalización. La sintaxis y la pragmática evolucionan conjuntamente. ¿Cierto? Esto de que la sintaxis va por un lado y la pragmática por otro, no. Bueno, a ver, hay fenómenos que sí, pero muy a menudo van de la mano. El contacto lingüístico puede haber favorecido algunos cambios. Volvemos a la cuestión del quichua, que aquí, pues sí, no se puede negar. No se puede negar. El español ecuatoriano obliga a replantear algunas interpretaciones sintácticas. Por supuesto. Por supuesto. Porque ¿qué pasa? Que solo estudiamos el español mexicano, el español, el español argentino y el colombiano. Y el resto, que les usan, ¿no? Pues no. Todas las variantes merecen y requieren un estudio individualizado. El español ecuatoriano debe entenderse como una variedad plenamente sistemática del español, caracterizado por procesos regulares de reorganización sintáctica, gramaticalización y cambio pragmático tradicionales. Bueno, así dicho suena fantástico. Pero eso es la verdad. Eso es la verdad. O sea, yo no soy ecuatoriano, es evidente, pero si fuese ecuatoriano estaría orgullosísimo del habla del español de Ecuador, porque es una maravilla. Es una maravilla. Aquí tenéis fenómenos, como he dicho, a lo largo, lo habéis visto. Tenéis arcaísmos, porque los tenéis, pero tenéis innovaciones. Innovaciones únicas y exclusivas, que no existen en ningún otro punto del español. Y además tenéis que difundirlas, no quedároslas. Porque, por ejemplo, claro, la primera vez que uno oye algo así como de ley, ¿qué es eso? Y me acuerdo que les preguntaba a los colombianos, ¿usáis de ley? De ley, o sea, legalmente. Digo, no, no lo usamos. Digo, entonces ecuatoriano. Pero luego aparece de una. Ah, ese sí lo usan. Pero callad, que lo más gracioso es que el año pasado lo descubrí en la provincia de Albacete, en España. Usaban de una igual. Fíjate tú. Aquí usáis mucho lo de alhaja. Se usa mucho en Toledo, la provincia donde yo vivo, con el mismo valor. Pero yendo a cuestiones más de la gramática, no tanto del léxico, yo creo que vale la pena difundir. Primero, que os sintáis orgullosos de cómo habláis. Y segundo, que lo difundáis. Yo intento difundirlo un poco dentro de mis posibilidades, ¿no? Porque además tengo que decir con mucho dolor que muchos de mis coterráneos, como dije antes, se creen que hablan el español perfecto. Y los que no hablan como ellos, pues es muy triste. Entonces, creo que es una cuestión importante difundir ese español ecuatoriano que es hermoso, es bello, es único. Entonces, que ningún ecuatoriano se avergüence de hablar como habla. Es absurdo, es ridículo. Cada uno hablamos como hablamos. Es como si yo vengo a Ecuador y dejo de desear, dejo de usar el vosotros. Pues no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Yo hablo mi español. Es que sería artificial, ¿no? Sería artificial que yo hable de otra manera. A veces es verdad que quizá porque no me entienden, pues en vez de decir préstame un bolígrafo, digo préstame un esfero. Pero porque hay mucha gente que no me entiende. Bueno, es una cuestión de léxico. Me pasa lo mismo con el portugués. Cuando voy a Brasil, yo sigo hablando portugués de Portugal. Hasta que dejan de entenderme. Le preguntas, ¿dónde fica el comboio? ¿Ah? Comboio es el tren. En Brasil dicen train, como español, por ejemplo. Y cuando fui a pedir un gelado, que eso se entiende en español, tampoco sabía lo que era, porque era un sorbechi. Digo, fíjate tú. Me voy a quedar ya sin tomar un helado porque los brasileños, pues no.
Y ahora cada vez que voy a Brasil me lo paso muy bien. Hasta les hablo en gallego, fijaos. Les hablo en gallego a los brasileños, les encanta. Digo, ¿me entendéis? Entendedesme. Muito bien, profesor, muito bien. Bueno, pues ya está. Entender es querer, de verdad. Entender es querer. Y nada de avergonzarse de la manera de hablar, ninguna. Bueno, pues quiero reiterar las gracias a la academia, a este público maravilloso, a mi familia ecuatoriana, que aunque no los mencione, sabéis quiénes sois. ¿Veis? Estoy hablando todo el tiempo con el vosotros. Empecé con el ustedes, pero ya se me fue el vosotros porque yo no puedo hablar con el ustedes. No me gusta, marca una barrera. Para mí el ustedes es una barrera. Que sí lo usamos en España, que pensáis que no lo usamos. El ustedes es el plural de vosotros. O sea, vosotros, la forma formal es ustedes. Y tú, la forma formal es usted. Pero yo no me gusta ni el usted ni el ustedes. Procuro evitarlos lo más posible. Manías de mala educación española. Pero bueno, lo dicho, que muchísimas gracias, que qué honor, qué privilegio, que agradezco de verdad de todo corazón formar parte como miembro, como académico de honor de esta academia, porque yo no me avergüenza decirlo, amo este país, amo esta cultura, y tengo eso, una familia aquí que cada vez que vengo me espera y que bueno, que mientras el cuerpo me aguante, pues seguiré viniendo. Así que muchas gracias y hasta luego. Estamos con el texto, ¿no? Por supuesto, ya está escrito. Para las memorias. Está escrito ya. Sí, por correo electrónico, o necesitamos. ¿Y quiere Valeria? Yo lo tengo dentro Ah, de bueno, ayer. pues estupendo. Entonces va para Ya está el texto hecho. Ah, grande. Me permito, en tercer lugar, hacer la lectura de la nominación del diploma que acredita la nominación de académico honorario a don Xavier Frías Conde, la Academia Ecuatoriana de la Lengua correspondiente de la Real Española, en reconocimiento de las investigaciones filológicas, estudios idiomáticos y lingüísticos y su obra como creador de poesía, novela, cuentos, narrativa infantil, además de otros atributos académicos que distinguen a don Xavier Frías Conde, decidió designarle académico honorario, nombramiento que será efectivo en sesión pública y solemne, convocada especialmente para el efecto en la sede de la Academia Ecuatoriana de la Lengua. Para dejar constancia de lo antedicho, se expide este diploma autorizado con las firmas y sello de rigor. Francisco Proaño Arandi, director; Diego Araujo Sánchez, secretario. Quito, 26 de agosto de 2026. Hará la entrega el director de la academia. Muchas gracias. Muchas gracias por la presencia de todos ustedes. La Academia Ecuatoriana de la Lengua invita a un vino de honor por esta ocasión tan grata de recibirle como miembro honorífico a don Xavier Frías Conde. Gracias.